Alumnos, vamos a continuar con el tema de MRUA. Esta vez vamos a ver tres problemas. Vamos a resolver tres problemas utilizando las ecuaciones de este tipo de movimientos. Vamos a ir al primer problema, es este. Es un problema muy sencillo. Dice que un ciclista circula a 18 km sobre hora y se detiene, es decir, lleva una velocidad y para en 0.8 segundos, y la pregunta es ¿cuál es su aceleración? Vamos a ver primero, lo primero que hay que ver son los datos que da el problema. Vamos a anotarlos. Da una velocidad inicial de 18 kilómetros sobre hora y nos dice que se detiene en un tiempo de 0.8 segundos y pregunta ¿cuál es su aceleración? Aquí lo primero que observamos es que las unidades no son congruentes. La velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo en segundos. Quiere decir que o cambiamos el tiempo a horas o la velocidad la llevamos a metros sobre segundo. Lo más conveniente es cambiar la velocidad de kilómetros sobre hora, convertirla a metros sobre segundo. Recordemos rápidamente cómo hacemos la conversión. Dice que el ciclista recorre 18 kilómetros en una hora y lo vamos a convertir. Primero, sabemos que un kilómetro tiene o equivale a 1000 metros, y luego esta hora, que una hora equivale o tiene 3600 segundos, y luego multiplicamos 18 por 1000, son 18000, y 1 por 1 por 3600, 3600, y hacemos la división, es decir, 18.000 entre 3600 son 5 metros sobre segundo, ¿sí? La velocidad entonces es igual a 5 metros sobre segundo, ¿vale? Y entonces vamos a usar nuestras ecuaciones. Tenemos las dos primeras columnas de movimiento horizontal con velocidad inicial igual a 0. Quiere decir que como si este tiene una velocidad inicial, pues vamos a utilizar la primera columna de ecuaciones. ¿Qué datos nos dan? Nos dan una velocidad inicial, nos dan un tiempo y nos pide una aceleración. Esta ecuación, por ejemplo, incluye la distancia y no nos da ningún dato de distancia. Esta nos da distancia y tiempo y aceleración, tampoco es posible usarla. ¿Cuál podemos usar, o cuál debemos usar más bien? Es esta segunda ecuación, puesto que cuenta con las literales que vienen incluidas en el problema y que nos pide la aceleración. Esta nos da el tiempo, nos da la velocidad final e inicial, entonces vamos a usar la segunda ecuación. Vamos a bajarla aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero entonces, como nos está pidiendo la aceleración, vamos a despejarla. Velocidad final, esta velocidad inicial que está sumando la pasamos restando. Esto es igual a aceleración por tiempo. Y posteriormente despejamos la aceleración, que sería velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y sabemos las dos velocidades finales e iniciales y nos da el tiempo, podemos calcular entonces la aceleración. Vamos a calcularla. Entonces lo que resta ahorita es sustituir la velocidad final. Sabemos que como se detiene, quiere decir esto que la velocidad final es igual a 0. Entonces es 0 menos velocidad inicial, que convertida a esta son 5 metros sobre segundo, entre el tiempo, que es 0.8. Entonces las aceleraciones vamos a dividir menos 5 entre 0.8, lo que nos da una aceleración de menos 6.25 unidades metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nos queda un signo negativo? Porque
la aceleración es negativa, quiere decir que es una desaceleración, es decir, que de una velocidad inicial, la velocidad final disminuye, se desacelera el cuerpo, se desacelera, por eso la aceleración nos queda, en este caso, negativa, ¿sale? Y observamos que, las ecuaciones que utilizamos están aquí entre las tres ecuaciones que habíamos deducido anteriormente, que son estas, solamente que hay que ver, interpretar el problema, ver qué datos tenemos y cuáles de estos datos vienen incluidos en las ecuaciones. ¿Sí? En este caso, como venían incluidos en la segunda ecuación los datos que nos da y el dato que nos piden, pues es la ecuación que utilizamos, ¿vale? Entonces, este es el resultado. Este problema realmente no tiene mucha dificultad, es muy sencillo. Vamos al siguiente, en esta ocasión vamos a resolver este otro. Dice, un avión recorre 1200 metros a lo largo de la pista antes de detenerse. Cuando aterriza, si su aceleración es constante y en el momento de tocar tierra su velocidad es de 100 km sobre hora, calcular el tiempo que tardó en detenerse y B, la distancia que recorrió en los primeros 10 segundos. Entonces, pues sabemos que es un movimiento con aceleración horizontal, de tal forma que vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿sale? Vamos a poner, recorre 1200 metros, eso quiere decir el desplazamiento horizontal es de 1200 metros a lo largo de la pista antes de detenerse cuando aterriza. ¿Sí? Antes de detenerse, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad final es igual a 0. Su aceleración es constante y en el momento de tocar tierra su velocidad es de 1100 km sobre hora, es decir, que viene en el aire, baja, toca tierra y sigue avanzando. Y es la velocidad que inicia con la que venía volando, es decir, la velocidad inicial es de 100 km sobre hora. Y nos pide calcular el tiempo que tardó en detenerse y la distancia que recorrió en los primeros 10 segundos, es decir, tiempo, es el tiempo que hay que calcular y la distancia en t igual a 10 segundos, es lo que nos está pidiendo el problema. Y bueno, vamos a ver qué ecuaciones utilizamos. Regresamos a nuestra columna de ecuaciones y vemos cuál es la que incluye la distancia. La velocidad final no la tenemos. Bueno, la velocidad inicial sí la tenemos. Y el tiempo, nos piden el tiempo aquí. ¿Cuál es otra? Es la velocidad final, si nos incluye. La velocidad inicial, si la tenemos, aunque la aceleración no la tenemos, sería lo primero que había que calcular. ¿Sí? No tenemos el problema, no nos da aceleración, entonces sería lo primero que necesitamos calcular. Y como tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos la distancia que recorre, vamos a utilizar la tercera ecuación, la vamos a bajar aquí. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento horizontal. Y de aquí vamos a despejar a la aceleración. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a tener que velocidad inicial la pasamos del otro lado restando. Sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y aquí ya nada más despejamos a la aceleración. La aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Tenemos la distancia, tenemos la velocidad final y tenemos la velocidad inicial. Claro que aquí observamos que la velocidad está en kilómetros sobre hora, hay que convertirla a metros sobre segundo. Vamos a hacerlo rápidamente. Ya tendremos que saber la forma rápida, pero la vamos a recordar otra vez. Son 1 kilómetro
equivale a 1000 metros por una hora equivale a 3600 segundos. Entonces multiplicamos 100 por 1000, son 100.000, entre 1 por 1 por 3600, 3600. Entonces hacemos el cálculo. Son 27.77 metros sobre segundo. Es decir que la velocidad inicial son 27.77 metros sobre segundo. ¿Sale? Vamos a borrar la conversión, espero que la hayan anotado para que nos dé espacio. Entonces vamos a sustituir. Velocidad final al cuadrado pues es 0 al cuadrado, sabemos que es lo mismo, menos velocidad inicial 27.77 elevado al cuadrado sobre 2 veces la distancia, que es 1200, y esto nos queda como, vamos a ver, veamos, entonces hagamos la operación. Son 27.77 elevado al cuadrado entre 2400, y nos queda que la aceleración es de 0.3215 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración, que no la pide el problema, pero hay que sacarla para poder calcular lo que sí pide el problema, que es el tiempo en el que se detiene. Y entonces, ¿cuál podemos usar? Tenemos la aceleración, la velocidad inicial, la final, y nos piden el tiempo. Podemos utilizar esta ecuación despejando el tiempo, que es la segunda. Veamos, vamos a poner la ecuación: velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta ecuación vamos a despejar el tiempo, que será, el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Vamos a sustituir y nos queda que la velocidad final es 0 menos la inicial, 27.77, sobre la aceleración 0.3215. Y esto nos va a quedar como 119.9 segundos, aproximadamente 120 segundos, ¿sí? Aquí había que haber puesto el signo negativo, es una desaceleración. El avión, después de ir a una velocidad, se detiene, su aceleración es negativa, ¿sale? Y finalmente nos pide la distancia que recorre en los primeros 10 segundos. ¿Qué ecuación podemos utilizar? Pues básicamente es esta, nos está pidiendo el desplazamiento horizontal y sabemos todas las demás variables. Lo vamos a poner aquí. Desplazamiento horizontal es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyendo, x es igual a velocidad inicial, es la de 27.77, que nos dicen que los primeros 10 segundos, es decir, que tiempo es igual a 10 segundos, más la aceleración, que es menos 0.3215 multiplicada por el tiempo al cuadrado, que son los 10 segundos elevados al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Entonces el desplazamiento que tiene el avión es de 27.77 por 10. Vamos a hacerlo en partes. Estos son 277.7 más, vamos a poner acá, menos 0.3215 por los 10 elevados al cuadrado entre 2.
Esto nos da menos 16.075. Y entonces finalmente la distancia que recorre son 261.62 metros. Esta es la distancia que recorre en 2 segundos. ¿Sale? Y el tiempo que tarda en detenerse, pues es este. Es lo que está pidiendo. Este es el inciso A, tiempo que tarda, es este. Y B, distancia que recorre los primeros 10 segundos, sería este el inciso B, la solución. ¿Sale? Anótenlo porque lo vamos a borrar para resolver el último problema. Y estamos observando, en lo que lo anotan les comento que las ecuaciones que hemos utilizado para resolver estos dos problemas las hemos obtenido de aquí. O sea, no necesitamos ninguna otra ecuación más que estas tres que están aquí, desde luego modificadas para el tipo de movimiento que es. ¿Sale? Bien, vamos a resolver el último, que es tiene un poquito de... Bueno, nos pide una poquita más de reflexión para hacerlo. Bien, dice que son dos cuerpos A y B situados a 2 kilómetros de distancia. Salen simultáneamente, uno en persecución del otro, con movimiento acelerado, siendo la aceleración del más lento el de 32 centímetros sobre segundo al cuadrado. Deben encontrarse a 3.025 kilómetros de distancia del punto de partida del B. Y nos pide calcular el tiempo que tardan en encontrarse. B, la aceleración de A, o sea, del cuerpo A, y también las velocidades en el momento de encontrarse. Para esto tal vez nos ayude a hacer una gráfica, un dibujo muy sencillo. Supongan que el cuerpo A parte de aquí y dice que está separado del cuerpo B o del vehículo B por 2 kilómetros, es decir, 2000 metros. Salen en persecución, salen los dos al mismo tiempo, con una aceleración distinta, y deben encontrarse a 3.025, es decir, vamos a suponer que hay un punto C aquí, y que los dos vehículos se tienen que encontrar a 3025 metros. Son los kilómetros convertidos a metros, es decir, salen dos vehículos aquí, uno con mayor aceleración que el otro, y prácticamente el cuerpo que sale de A alcanza el cuerpo que sale de B en el punto C. A eso se refiere. Hay que interpretar el problema, el enunciado del problema, y nos están pidiendo el tiempo que tardan en encontrarse. O sea, ¿en cuánto tiempo tardaron en alcanzar uno al otro aquí? La aceleración de nos están dando la aceleración de este cuerpo, no nos dan la del cuerpo A. Y las velocidades en el momento de encontrarse. Lo primero que tenemos que saber es que los dos cuerpos, el que sale de A y el que sale de B, parten del reposo, su velocidad inicial es 0, por lo que vamos a utilizar las ecuaciones de esta columna donde la velocidad inicial vale 0. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a hacer primero es de la ecuación como sabemos la aceleración de este cuerpo, que es 32, que por cierto hay que convertirla a metros sobre segundo al cuadrado porque no la están dando en centímetro. Vamos a hacerlo de una vez. 32 centímetros son recorridos en un segundo cuadrado para hacer la conversión de unidades, saber que 100 centímetros es igual a un metro. Y aquí ya podemos calcular centímetros con centímetros y nos van a quedar metros sobre segundo cuadrado. Entonces 32 entre 100 son
32 entre 100, pues son 0.32 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la conversión de esta aceleración, 0.32 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Aceleración del cuerpo B es igual a 0.32 metros sobre segundo cuadrado. Porque vamos a borrar la conversión, la operación de conversión. Ya una vez que tenemos esa conversión, vamos a calcular el tiempo. Fíjense, con esta ecuación que vamos a obtener de aquí, x igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como sabemos, del cuerpo B, bueno, vamos a poner aceleración. La aceleración de B, si la sabemos la distancia que va a recorrer, que son 3025 metros, entonces podemos calcular el tiempo que va a tardar en llegar aquí, que va a ser el mismo tiempo que va a tardar en llegar acá. Entonces vamos a despejar de aquí. Entonces 2xb es igual a a por t al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2xb entre la aceleración de b. Sustituyendo, sí, aquí lo que hice aquí es pasar el 2 que está dividiendo, lo pasé multiplicando a xb, nos queda ab por t al cuadrado, y finalmente despejo t aplicando la raíz y dividiendo. Sustituyendo, vamos a tener que 2 por xb, que son 3025, sobre la aceleración b, que es 0.32. Vamos a encontrar entonces que el tiempo t, este tiempo va a ser el tiempo que tardan en encontrarse en el punto C, porque este cuerpo B va a recorrer 3025 metros. Entonces nos van a quedar que son 137.5 segundos. Este es el tiempo que van a tardar en encontrarse, y dicho de otra manera, es el tiempo en el que el cuerpo A va a alcanzar al cuerpo B en el punto C. ¿Sale? En 137.5 segundos. Muy bien, vamos a borrar esta solución de este problema para que nos dé espacio para calcularlo. Espero que ya lo hayan anotado, anótenlo. Después dice, inciso A, tiempo que tardan en encontrarse, ya lo tenemos aquí. Inciso B, aceleración de A. ¿Con qué ecuación? Pues prácticamente sería con la misma ecuación, con esta. Sabemos la distancia que recorre A, el tiempo que tarda en encontrarse, entonces podemos calcular la aceleración. Vamos a poner aquí la ecuación completa. Desplazamiento de A es igual a la aceleración de A por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y de esta ecuación vamos a despejar a la aceleración, que es lo que está pidiendo el problema. Sería 2 veces xa va a ser igual a la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo pongo acá, la aceleración del cuerpo A va a ser igual a 2 veces xa sobre el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a sustituir. Esto es igual a 2 veces por xa. ¿Y cuánto va a recorrer A? Desde aquí hasta acá es la suma de estas dos distancias. 2000 más 3025 serían los 5025 dividido entre el tiempo que acabamos de calcular, que es en el tiempo en el que se van a encontrar 137.5, pero elevado
al cuadrado. Vamos a hacer la operación. Y nos queda que es igual a 0.5315 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración del cuerpo A, del cuerpo que sale aquí en este punto A, debe ser una aceleración mayor para que pueda alcanzar, una aceleración mayor al cuerpo B para que lo pueda alcanzar en este punto, que es esta. Y finalmente el inciso C nos pide las velocidades de cada uno en el momento del encuentro. Aquí tenemos, en esta misma columna, tenemos las dos ecuaciones para velocidades. Podemos utilizar la del medio, podemos utilizar las dos. Vamos a utilizar la más sencilla, que es esta. La velocidad final de A va a ser igual a aceleración por tiempo. Sustituyendo la aceleración de A, es esta. 0.5315 que multiplica el tiempo. El mismo tiempo es para los dos, 137.5. Y esto nos da 73.08 metros sobre segundo. La velocidad final de B es igual a aceleración de B por el tiempo. Veamos la aceleración de B, ya la habíamos anotado, es esta, 0.32, que multiplica al mismo tiempo 137.5, y eso nos da 44 metros sobre segundo. Es decir, que el cuerpo que sale A, pues del punto A debe tener una mayor velocidad para que pueda alcanzar al cuerpo que va adelantado. Les decía que podemos calcular también con esta ecuación. Vamos a comprobarlo. La velocidad final de A es igual a la raíz cuadrada de 2ax. Y esto sustituyendo nos queda 2 veces 2 por la aceleración de A por 53.15 por la distancia. La distancia que recorre A es 5025. Todo esto su raíz, vamos a ver si es cierto. Esta es raíz de 2 por punto, es 0.5315 por 0.5315 por 5025. Nos da 73.08 metros sobre segundo. Comprobamos que efectivamente con esta otra ecuación también podemos calcular la velocidad de A, final de A. La velocidad final de B pues es 2 veces la aceleración de B por la distancia que recorre B. Esto es igual a 2 por 0.32 por 3025. Vamos a hacer la operación. Son raíz cuadrada de 2 por 0.32 por 3025. Y esto nos da 44. Y volvemos a comprobar que efectivamente son los mismos 44 obtenidos con la otra ecuación. Ya una vez que tenemos los datos de tiempo y distancia y aceleración, con cualquiera de las dos ecuaciones podemos calcular la velocidad final. ¿Sale? Yo espero que con estos ejemplos de problemas ustedes puedan resolver los que tienen asignados y los del examen. Entonces,
estudian mucho. Fuimos de un problema sencillo, uno de mediana dificultad y uno más sencillo, que finalmente nada más nos pide un poco más de análisis y de razonamiento, pero no tiene mayor grado de dificultad. Nos vemos en la siguiente clase.